Capítulo 8. España partida en dos. Los militares que planearon la sublevación sabían que tenían importantes apoyos y pensaban en un rápido triunfo. Las cosas no salieron así, sin embargo, y lo que resultó de esa sublevación fue una larga guerra civil de casi 3 años. Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. Una guerra imposible de reducir a un conflicto entre comunismo o fascismo o entre el fascismo y la democracia. En la Guerra Civil Española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo. La Guerra Civil Española ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la espantosa violencia que generó. Simbolizada en las sacas, paseos y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. En esa operación de limpieza, los militares sublevados contaron además desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia Católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de la sublevación y de quienes protagonizaron el terror popular emprendido en el verano de 1936. España quedó partida en dos. La República en guerra pasó por 3 diferentes etapas, con 3 presidentes de gobierno. La revolución y los sindicatos dominaron durante el primer año, antes de que el socialista Juan Negrín se convirtiera en su principal dirigente. Los sublevados contra la República tuvieron menos dificultades para encontrar 26 un mando único militar y político, y el general Francisco Franco fue desde el 1 de octubre de 1936 su jefe indiscutible. Rebelión y quiebra del orden. La sublevación triunfó en casi todo el norte y noroeste de España. En Galicia, León, la Vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las 3 capitales de Aragón. En las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca. Y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y, desde el 29 de julio, Huelva. Los militares insurrectos fueron derrotados, sin embargo, en la mayoría de las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona o Valencia, donde encontraron la resistencia aliada de otras fuerzas armadas leales a la República y de militantes de las organizaciones políticas y sindicales. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión militar, el logro de su principal objetivo, hacerse rápidamente con el poder. No fue, por consiguiente, el ejército en bloque el que se sublevó contra la República. De los 18 generales con mando de división únicamente se sublevaron 4: Cabanellas, Queipo, Godet y Franco. La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales, que arrastró con su actuación a bastantes jefes no implicados al principio y que no tuvieron ningún problema en utilizar la violencia frente a los indecisos o frente a quienes se oponían a sus planes. De los 15.301 oficiales de todas las armas, cuerpos y servicios que había en julio de 1936, poco más de la mitad eran claros partidarios de la rebelión. Los sublevados contaban inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la península, en las islas y en África, incluyendo a las fuerzas de orden público. Confluyeron, sin embargo, varios factores que dieron superioridad a los sublevados y disminuyeron la eficacia de quienes permanecieron leales a la República. Por un lado, la orden general del gobierno republicano de desmovilizar a los soldados, concebida para restarle fuerza a los militares rebeldes, consiguió los efectos contrarios porque muchos de esos soldados, en aquellas zonas donde fracasó la sublevación, se negaron después a volver a sus unidades y, bajo el amparo de la movilización popular y revolucionaria, ingresaron en las milicias. Una parte sustancial de lo que podía haber sido desde el principio el ejército republicano quedó roto, en unidades dispersas y sin posibilidad alguna de imponer su disciplina ante las milicias, el pueblo en armas, que emergían por todas partes.
27 entre los sublevados. Por el contrario, todo era muy diferente porque, pese a que el ejército peninsular tampoco estaba muy preparado para la guerra, contaban con fuerzas disciplinadas y organizadas y sobre todo dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de sus 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por Millán Astra y Franco en 1920. Al lado de la legión estaban además las fuerzas regulares indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles. El problema era pasar esas tropas a la península. Franco recurrió entonces a la ayuda de Hitler y Mussolini. A partir del 29 de julio comenzaron a salir con destino a Tetuán una veintena de aviones de transporte, Junker 52, y 6 cazas de Inkel. Mussolini resolvió apoyar también a los militares rebeldes y el 28 de julio envió una escuadrilla de 12 bombarderos Savoia Marchetti S-81 y 2 buques mercantes con cazas Fiat CR-32. Todos esos aviones permitieron a Franco eludir el bloqueo naval de la Marina Republicana, pasar las tropas a Andalucía y empezar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, un día después de que un convoy de tropas africanas cruzara el estrecho, Franco estaba ya instalado en Sevilla. Franco tenía a su disposición las fuerzas militares del protectorado marroquí y el general Emilio Mola contaba en Navarra con el apoyo unánime del Requeté. Al frente de la sublevación debía ponerse el general José Sanjurjo, algo que no fue posible porque el avión que le trasladaba a España el 20 de julio desde su exilio en Portugal se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. La muerte de Sanjurjo, y el fracaso de Fajul y Godet en sus insurrecciones en Madrid y Barcelona, obligaron a reorganizar los planes de los militares rebeldes. El 21 de julio, Mola se trasladó en avión a Zaragoza para hablar con el general Miguel Cabanellas, que se había sublevado con éxito en la capital aragonesa, e invitarle a presidir la Junta de Defensa Nacional, el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada, que se formó en Burgos 3 días después. El jefe de gobierno, el republicano Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartieran armas entre las organizaciones obreras. Poco más pudo hacer porque la celeridad de los acontecimientos se lo tragó. Dimitió el 18 de julio por la noche. La mañana del 19 de julio aceptó el encargo José Giral, amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. En ese gobierno solo había republicanos de izquierda. Giral dio el paso 28 decisivo de armar a los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indecisión de otros, lo permitió. Resulta innecesario, por lo tanto, seguir alimentando mitos. No fue el pueblo en armas, quien venció solo a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El Estado republicano, sin embargo, al perder el monopolio de las armas, no pudo impedir que allí donde los insurgentes fueron derrotados se abriera un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados. No estaban allí exactamente para defender la República, a quien ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. Los medios políticos dejaban paso a los procedimientos armados. Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. No era la primera vez, ni sería la última, que eso pasaba en la historia. Es muy probable que sin ese golpe, y sin ese colapso de los mecanismos de coerción del Estado, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera producido. Por supuesto, si hubiera habido unanimidad a favor de la sublevación en las Fuerzas Armadas, cualquier resistencia hubiera sido vencida fácilmente. Las milicias sindicales, incluso armadas, no hubieran podido hacer nada frente a un ejército unido. Las organizaciones revolucionarias tenían capacidad para minar y desestabilizar a la República, pero no para echarla abajo y sustituirla. Las caras del terror. La Guerra Civil Española ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por la espantosa violencia que generó. Si tenemos en cuenta las investigaciones más rigurosas elaboradas en los últimos años, hubo al menos 150.000 víctimas mortales de esa violencia durante la guerra. Casi 100.000 en la zona controlada por los militares rebeldes y algo menos de 60.000 en la republicana. Cifras al margen, conocemos bien las principales manifestaciones de ese terror. Desde el primer minuto del golpe militar, la destrucción del adversario pasó a ser la prioridad absoluta.
Los militares sublevados hicieron probar el hierro de su espada a decenas de miles de ciudadanos. Nadie conocía mejor que ellos lo útil que podía ser el terror para paralizar las posibles resistencias y eliminar a sus oponentes. Muchos de ellos 29 se habían forjado en las guerras coloniales, escenarios idóneos para el desprecio por los valores humanitarios y las virtudes cívicas, para educarse en el culto a la violencia. Sembraron el terror desde el primer día, intimidando, matando, aplastando las resistencias. Con la declaración del estado de guerra, consideraron rebeldes a los que defendían la república. Comenzaron así los encarcelamientos en masa, la represión selectiva para eliminar las resistencias, las torturas sistemáticas y el terror caliente, ese que dejaba a los ciudadanos allí donde caían abatidos, en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas abandonados. Alcaldes, gobernadores civiles, concejales, dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas del Frente Popular fueron los primeros en sufrir ese terror de los paseos. Además de las autoridades políticas, intelectuales y maestros, esa represión selectiva incluyó también a un número considerable de dirigentes y militantes de las organizaciones obreras. Socialistas y anarquistas, comunistas, sindicalistas de la UGT y de la CNT, cayeron a miles. Militares, falangistas, patronos, propietarios y gente de orden ajustaban con ellos cuentas, saldaban viejos litigios, cansados como estaban de reivindicaciones obreras, de sus amenazas revolucionarias, de sus aspiraciones sociales y de su reforma agraria. La ola exterminadora atrapó también a miles de ciudadanos que nunca habían destacado por sus intervenciones públicas. Al amparo de ese nuevo orden sin ley, bastaba con que algún vecino declarara que esa persona no iba nunca a misa, visitaba la Casa del Pueblo o el Ateneo Libertario, había celebrado los triunfos republicanos en las elecciones o era, simplemente, elemento significado y contrario al movimiento nacional. Era el reflejo de la oposición y enfrentamiento entre dos mundos, de los desequilibrios socioeconómicos y culturales entre los que algo o mucho poseían y quienes poco o nada tenían, entre los que habían tenido posibilidades de acceder a la cultura y los analfabetos. El reflejo, en definitiva, de una represión de clase, desde arriba hacia abajo, acompañada y reforzada por la persecución política. La purga fue gigantesca y dramática en el mundo rural, donde las intensas relaciones personales propiciaron el afloramiento de viejos litigios, riñas familiares y pasionales, mezclados con el odio político y de clase, con la sed de venganza de unos propietarios asustados por las amenazas populares. Aquellos fueron también días aciagos para muchas mujeres, que cayeron a montones, aunque en ninguna provincia llegaron al 10% de los ejecutados, pero sobre todo sufrieron humillaciones que iban desde 30. Los cortes de pelo al acoso sexual, pasando por las purgas de aceite de ricino o la prohibición de manifestar su dolor a través del luto. Falangistas, requetés, milicias ciudadanas y voluntarios constituían las manifestaciones más visibles de la movilización derechista que había propiciado la sublevación militar. Todos esos sectores reaccionarios acompañaron al ejército en la ejecución del terror, que, aunque dejó en muchas ocasiones el trabajo de limpieza a esos grupos paramilitares, fue el máximo responsable de la violencia al asumir todas las atribuciones en materia de orden público y someter la justicia ordinaria a la militar. En la zona republicana, allí donde la sublevación fracasó y la quiebra del orden dio paso a la revolución, militares y, sobre todo, el clero, constituyeron los primeros blancos de la violencia. Junto a ellos, fueron también asesinados en esas primeras semanas políticos conservadores, propietarios, terratenientes, labradores, burgueses, comerciantes, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas moderadas, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias, y católicos, muchos católicos. Los principales responsables de esas muertes fueron los comités revolucionarios surgidos tras el derrumbe del poder republicano, los milicianos y los diferentes grupos de investigación y vigilancia que las organizaciones políticas y sindicales crearon en las principales ciudades. La mayoría de los casi 60.000 asesinatos cometidos en la zona republicana se produjo en los primeros meses de la guerra, en el momento de máximo poder de los comités y de las milicias. Después, desde el otoño de 1936, miles de presos salvaron sus vidas por el orden y disciplina que impusieron en la retaguardia las organizaciones políticas representadas en los gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. Esa violencia contra la gente de orden y el clero causó enormes perjuicios a la causa republicana en el extranjero.
La imagen de los conventos ardiendo, de la persecución del clero o de la matanza de Paracuellos de Jarama, en noviembre de 1936, dieron la vuelta al mundo, mientras que las grandes masacres cometidas por los militares rebeldes en el verano de 1936, en Sevilla, Zaragoza o en la Plaza de Toros de Badajoz, no tuvieron ninguna repercusión negativa en los círculos políticos, diplomáticos y financieros de Londres o París. El terror rojo pesó además de forma muy desfavorable en los esfuerzos de la República por obtener apoyo internacional. 31 Un lugar muy especial lo ocupó José Antonio Primo de Rivera, en la cárcel de Alicante cuando estalló la sublevación militar. Fue fusilado en la madrugada del 20 de noviembre de 1936, a los 33 años de edad. Ahí empezó la leyenda del ausente, astutamente cultivada por Franco. En su honor se levantaron después de la guerra decenas de edificios, a la vez que se designaba con su nombre a cientos de calles, plazas y escuelas y se grababa en las paredes de las iglesias la leyenda José Antonio Primo de Rivera, presente. En realidad, antes de su muerte, había sido un personaje con una carrera política poco relevante, que ni siquiera salió elegido diputado en las elecciones de febrero de 1936. A la vista de tanta muerte y asesinato, la conclusión parece clara. La violencia fue inseparablemente unida al golpe de Estado y al desarrollo de la guerra civil. Simbolizada por las sacas, paseos y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. Fue una parte integral del glorioso movimiento nacional, de su asalto a la República y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla. Se convirtió asimismo en un ingrediente básico de la respuesta multiforme y desordenada que las organizaciones políticas y sindicales de izquierda dieron al golpe militar. Más que una consecuencia de la guerra, como puede a veces creerse, esa violencia fue el resultado directo de una sublevación militar que llevó con ella desde el primer instante el asesinato impune y el tiro de gracia. Un plan estratégicamente diseñado que, donde falló, encontró una réplica armada súbita y feroz contra los principales protagonistas de la sublevación y contra quienes se consideraban sus compañeros materiales y espirituales de armas. En esa operación de exterminio, los sublevados contaron además desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia Católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares. Los principales representantes de la Iglesia Católica ofrecieron desde el principio sus manos y su bendición a los sublevados. Se trataba de salvar la patria, el orden y la religión, tres cosas que en el fondo eran para ellos lo mismo. Y al servicio de esa causa pusieron todas sus energías desde el púlpito, con sermones, arengas y declaraciones episcopales. La complicidad del clero con ese terror militar y fascista fue absoluta y no necesitó del anticlericalismo para manifestarse. Desde el cardenal Goma al cura que vivía en Zaragoza, Salamanca o Granada, todos conocían la masacre, oían los disparos, veían cómo se llevaban a la gente, les llegaban familiares de los presos o desaparecidos, 32 desesperados, pidiendo ayuda y clemencia. Y salvo raras excepciones, la actitud más frecuente fue el silencio, voluntario o impuesto por los superiores, cuando no la acusación o la delación. Mientras eso ocurría, la otra mitad de la iglesia, la que había quedado en las comarcas donde la rebelión militar fracasó, sufría lo que Goma llamó el furor satánico, un castigo de dimensiones ingentes y devastador. Más de 6.800 eclesiásticos, del clero secular y regular, fueron asesinados. Una buena parte de las iglesias, ermitas, santuarios fueron incendiados o sufrieron saqueos y profanaciones, con sus objetos de arte y culto destruidos total o parcialmente. La religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado se estaba librando en territorio español. El anticlericalismo violento que estalló con la sublevación militar no aportó beneficio alguno a la causa republicana. El hecho de que la violencia de los militares sublevados se ejecutara en nombre de valores tan superiores como la patria y la religión facilitaba mucho las cosas, comparada con esa otra violencia en servicio de la anarquía. Así se percibió en España y más allá de sus fronteras. Fue una batalla más de las que perdió la República en el plano internacional. Una guerra internacional. El escenario internacional a finales de los años 30 reunía circunstancias poco propicias para la paz y eso afectó de forma decisiva a la duración, curso y desenlace de la Guerra Civil Española, un conflicto claramente interno en su origen. Las políticas de rearme emprendidas por los principales países europeos desde comienzos de esa década crearon un clima de incertidumbre y crisis que redujo la seguridad internacional.
La Unión Soviética inició un programa masivo de modernización militar e industrial que la colocaría a la cabeza del poder militar durante las siguientes décadas. Por las mismas fechas, los nazis, con Hitler al frente, se comprometieron a echar abajo los acuerdos de Versalles y devolver a Alemania su dominio. La Italia de Mussolini siguió el mismo camino y su economía estuvo supeditada cada vez más a la preparación de la guerra. Francia y Gran Bretaña comenzaron el rearme en 1934 y lo aceleraron desde 1936. El comercio mundial de armas se duplicó desde 1932 a 1937. Bajo esas condiciones, ninguno de esos países mostró interés por parar la Guerra Civil Española. El apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar 33 la guerra en los primeros meses. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares sublevados trasladar el ejército de África a la península a finales de julio de 1936 y la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la defensa republicana de Madrid en noviembre de 1936. El apoyo militar de la URSS a la República sirvió como pretexto para que las potencias del eje incrementaran su apoyo militar y financiero al bando de Franco. Esos apoyos se mantuvieron casi inalterables hasta el final de la guerra, mientras que el resto de los países europeos, con Gran Bretaña a la cabeza, parecían adherirse al acuerdo de no intervención. La política de no intervención partió del gobierno francés del Frente Popular. Ya que no podían ayudar a la República, porque eso hubiera creado un conflicto interno de consecuencias imprevisibles en la sociedad francesa, al menos forzarían a Alemania e Italia a que interrumpieran su apoyo al bando militar insurgente. La política de no intervención serviría, según los objetivos diplomáticos establecidos por el Foreign Office, para confinar la lucha dentro de las fronteras españolas y evitar el enfrentamiento con Italia y Alemania. Esa política ponía en el mismo plano a un gobierno legal y un grupo de militares rebeldes. A finales de agosto de 1936, los 27 estados europeos, todos excepto Suiza, neutral por mandato constitucional, habían suscrito oficialmente el acuerdo de no intervención en España. En la práctica, la no intervención fue una auténtica farsa, como la calificaron los contemporáneos que percibieron que dejaba a la República en desventaja con los militares rebeldes. La Unión Soviética, que no creía en el acuerdo, decidió en principio adherirse para mantener buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña. Pero Alemania, Italia y Portugal se burlaron sistemáticamente del compromiso y continuaron con los envíos de armas y municiones. Todo parecía favorable, en el plano internacional, para los militares insurgentes. Las cosas comenzaron a cambiar, sin embargo, cuando Stalin decidió intervenir en la contienda, 2 meses después de su estallido. En octubre llegaron los primeros envíos de armas a España. A partir de ese momento, la ayuda militar soviética a la República, pagada con las reservas de oro del Banco de España, no cesó hasta el final de la guerra y fue importantísima para sostener la causa republicana frente al ejército de Franco y el apoyo de Hitler y Mussolini. Además del material bélico, con una aportación muy sustancial de aviones y carros de combate, cifrada aproximadamente en 700 y 400 unidades respectivamente, la URSS envió alimentos, combustible, ropa y un número 34 considerable, alrededor de 2.000 personas en total, de pilotos, técnicos, asesores y funcionarios de la policía secreta, el NKVD, bajo el mando de Alexander Orlov. A la vez que las primeras armas, comenzaron a llegar también los primeros voluntarios extranjeros de las brigadas internacionales, reclutadas y organizadas por la Internacional Comunista, que percibió muy claramente el impacto de la Guerra Civil Española en el mundo y el deseo de muchos antifascistas de participar en esa lucha. Las cifras de brigadistas varían según las fuentes. Los análisis más recientes y exhaustivos proporcionan una cifra cercana a 35.000, aceptada hoy por bastantes historiadores, aunque nunca hubo más de 20.000 combatientes a la vez y en 1938 el número se había reducido ostensiblemente. Unos 10.000 murieron en combate y por países, vinieron de más de 50. Frente a la intervención soviética y a las brigadas internacionales, los nazis y fascistas incrementaron el apoyo material al ejército de Franco y enviaron asimismo miles de militares profesionales y combatientes voluntarios. La guerra se internacionalizó y con ello ganó en brutalidad y destrucción. Para que no hubiera duda sobre el propósito de esa intervención, el 18 de noviembre de 1936, el mes de la gran ofensiva franquista sobre Madrid, los gobiernos de las dos potencias del eje reconocieron oficialmente a Franco y poco después llegaron a Burgos los primeros embajadores.
Hitler decidió por esas mismas fechas el envío de una unidad aérea que combatiría como cuerpo autónomo de combate, con sus propios jefes y oficiales, en las filas franquistas. Se llamó Legión Cóndor y llegó a España por vía marítima a mediados de noviembre. Su fuerza constaba de unos 140 aviones, apoyados por un batallón de 48 tanques y otro de 60 cañones antiaéreos. La Guerra Civil Española se convirtió así en campo de pruebas de la Luftwaffe, un ensayo de los aviones de bombardeo y caza que se utilizarían poco tiempo después en la Segunda Guerra Mundial. El número total de combatientes en la Legión Cóndor ascendió durante toda la guerra a 19.000 hombres, contando pilotos, tanquistas y artilleros, aunque nunca hubo más de 5.500 a la vez. Mucho más numerosa fue la aportación italiana, que comenzó a llegar a España en diciembre de 1936 y en enero de 1937, tras el pacto secreto de amistad firmado por Franco y Mussolini el 28 de noviembre. El Corpo di Truppe Volontarie, CTV, al mando del general Mario Roata hasta el desastre de Guadalajara en marzo de 1937, y después de los generales Ettore Bastico, Mario Berti y Gastone Gambara, 35 constaba de modo permanente de 40.000 soldados y su número total ascendió a 72.775 hombres. Llegaron también 5.699 hombres más de la aviación legionaria. En la Guerra Civil Española combatieron, por lo tanto, decenas de miles de extranjeros. Fue en realidad una guerra civil europea, con el permiso tácito del gobierno británico y del francés. Frente al mito del peligro comunista y revolucionario, lo que realmente llegó a España a través de una intervención militar abierta fue el fascismo. Capítulo 9. Políticas y armas. A la República la forzaron a combatir en una guerra que no inició y las organizaciones políticas de izquierda tuvieron que adaptarse a una actividad militar de la que ignoraban prácticamente todo. Las diferentes visiones de cómo organizar el Estado y la sociedad que tenían los partidos, movimientos y personas que lucharon en el bando republicano contribuyeron notablemente a bloquear una política unida frente al bando de los militares sublevados. La política y la estrategia militar no siempre coincidieron en el bando republicano. Y los conflictos y desunión en la retaguardia fueron también mayores que en la franquista porque las autoridades militares, bajo la jefatura única de Franco, gobernaron la retaguardia con mano de hierro. Pero los militares sublevados ganaron la guerra porque tenían las tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder económico y a la Iglesia católica con ellos, y los vientos internacionales soplaban también a su favor. La República en guerra. La República pasó durante la guerra por tres diferentes etapas, con tres presidentes de gobierno. La primera, con José Giral, estuvo marcada por la resistencia al golpe, la formación de milicias, la revolución y la eliminación de los símbolos de poder y de las personas de orden. Surgieron comités por todas partes. La España republicana era en aquel verano de 1936 un hervidero de poderes armados y fragmentados de difícil control. En Cataluña estaba el Comité Central de Milicias Antifascista, donde los anarquistas trataban de imponer su ley. En el País Valenciano apareció también muy pronto el Comité Ejecutivo Popular. En Málaga y Lérida había un Comité de Salud Pública. Y en Madrid, además de un Comité Nacional del Frente Popular, que organizaba milicias y la vida de 36 la ciudad, estaba el gobierno de José Giral, que formado solo por republicanos de izquierda no podía representar a esa amalgama de comités, milicias y patrullas de control donde socialistas y anarquistas, sindicalistas de la UGT y de la CNT dirigían la revolución, la que destruía y mataba, y la que intentaba levantar algo nuevo de aquellas cenizas. El gobierno de Giral no representaba a esa nueva movilización política y social abierta con la rebelión militar. El ejército de África, además, avanzaba imparable hacia Madrid, tras dominar Extremadura e importantes zonas de Castilla-La Mancha. El 3 de septiembre, las columnas de Yagüe llegaron a Talavera. Ese mismo día, en el norte, donde el general Mola había iniciado un ataque sobre Guipúzcoa, cayó Irún. Se imponía un cambio de rumbo. Era la hora de los sindicatos y de Largo Caballero, el líder indiscutible de la UGT. El 4 de septiembre de 1936, Largo Caballero aceptó presidir un gobierno de coalición. Era un gobierno con mayoría socialista, en el que había también 5 republicanos, 2 comunistas y un nacionalista vasco. Fue, en realidad, el primer y único gobierno de la historia de España presidido por un dirigente obrero y la primera vez que había ministros comunistas en un país de Europa Occidental.
2 meses después, el 4 de noviembre, la CNT entró en el gobierno de la República con 4 representantes, entre ellos una mujer, Federica Montseny, ministra de Sanidad, la primera mujer que desempeñaba un cargo de esa categoría en la historia de España. Ese sí que era un hecho histórico, que los anarquistas participarán en el gobierno de una nación. La oportunidad de los anarquistas de acceder al gobierno no llegó, sin embargo, en el mejor momento. El mismo día en que se producía, las tropas del ejército de Franco estaban a las puertas de Madrid, donde se iba a librar la batalla más decisiva de la primera fase de la guerra. El general Franco, jefe ya de los militares sublevados desde el 1 de octubre de 1936, ordenó concentrar todos los medios de combate para conquistar la capital, con el ejército de África a la cabeza, reforzado por escuadrillas de aviones alemanes e italianos. El gobierno se mostró incapaz de organizar con eficacia la defensa de la capital. El 6 de noviembre se decidió la salida del gobierno de Madrid y su traslado a Valencia. Una salida precipitada, mantenida en sigilo, sobre la que no se dio explicación pública alguna. 37 antes de marchar, Largo Caballero ordenó la creación de una junta de defensa que, bajo la presidencia del general Miaja, desempeñó la autoridad en ese Madrid sitiado desde ese día hasta el 22 de abril de 1937. Nombró también a Vicente Rojo, que había sido ascendido a teniente coronel un mes antes, jefe del Estado Mayor del general Miaja. Parecía que la toma de Madrid por el ejército sublevado era cuestión de días, pero, pese a la confusión y desorden que se adueñó esos días de la capital, manifestada también en las grandes sagas y matanzas de presos, las tropas de Franco no lograron su objetivo. Rojo y Miaja, con la ayuda de varios jefes militares que habían mostrado su lealtad a la República, organizaron la defensa con todas las fuerzas disponibles, entre las que pudieron contar por primera vez en la guerra con la participación de las brigadas internacionales. Pudo llegar también a tiempo la ayuda militar soviética pagada ya con el envío de las reservas de oro. Y toda la población, soliviantada por los bombardeos y cañoneos constantes de los militares franquistas, contribuyó a detener el empuje de los atacantes. El Partido Comunista, que tuvo una presencia decisiva en la Junta de Defensa, creció de forma considerable a partir de ese momento. Era un pequeño partido en las elecciones de febrero de 1936, aunque ya antes de la guerra había logrado unir a los jóvenes socialistas y comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas, JSU, y, recién derrotada la sublevación en Barcelona, varios grupos socialistas y comunistas catalanes habían creado el Partit Socialista Unificat de Cataluña, PSUC, una organización que pronto se iba a enfrentar abiertamente con el POUM y los anarquistas por el control político de la retaguardia. Su crecimiento y prestigio fueron unidos, no obstante, a la presencia de las brigadas internacionales, a la ayuda soviética y al orden y disciplina que sus líderes fueron capaces de imprimir en la dirección de la guerra. Desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937, Largo Caballero, con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sindicales que luchaban en el bando republicano, presidió la reconstrucción del Estado, la militarización de las milicias, el control y enfriamiento de la revolución y la centralización del poder. La militarización, el control de la retaguardia y la reconstrucción del poder republicano se abordaron, no obstante, en medio de fuertes disputas entre algunos de los sectores políticos que configuraban la coalición del gobierno de Largo Caballero. La confrontación estalló en Barcelona, una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución anarcosindicalista, a comienzos de mayo de 1937, con unos combates que dejaron decenas de muertos y 38 heridos por las calles. Era la culminación de una lucha en la que los comunistas y los socialistas de Indalecio Prieto apostaron fuerte para eliminar del gobierno a Largo Caballero y a las organizaciones sindicales, a quienes se veía como los principales obstáculos para unificar esfuerzos en el ámbito político, socioeconómico y militar. La crisis llegó al gobierno. Según los republicanos, los comunistas y los socialistas de Prieto, Largo Caballero no era el hombre apropiado para poner unidad en el campo republicano ni orden en la retaguardia, y tampoco para ganar la guerra. El viejo líder sindical, a quien todos habían respaldado unos meses antes, se encontraba ahora, tras la caída de Málaga en poder de las tropas franquistas en febrero de 1937 y los posteriores enfrentamientos violentos de mayo en Barcelona, desplazado, aislado y sin poder contar ni siquiera con los apoyos de su propio sindicato. Azaña decidió encargar a Juan Negrín, 1892-1956, la formación del nuevo gobierno.
Fisiólogo, socialista, políglota, de reconocida capacidad para los asuntos financieros, había apadrinado unos meses antes el envío de las 3/4 partes de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética. Había que restablecer la autoridad del poder de la República en Cataluña, sobre todo en lo que hacía referencia al orden público. Su gobierno asumió las competencias de orden público que tenía hasta ese momento la Generalitat, y el 11 de agosto disolvió el Consejo de Aragón, el órgano de poder controlado por los anarquistas. Varios centenares de cenetistas, entre ellos Joaquín Ascaso, fueron encarcelados. Los nuevos órganos de poder local, con la ayuda de fuerzas de seguridad y de la 11 División del Ejército al mando de Enrique Lister, destruyeron las colectividades, se incautaron de todos sus bienes y devolvieron las tierras a sus propietarios. El otro asunto pendiente desde mayo de 1937, ¿qué hacer con el POUM?, se resolvió de modo más rápido y expeditivo. Algunos de sus militantes fueron perseguidos y torturados. El 16 de junio de 1937, a la vez que se declaraba ilegal al POUM, Andreu Nin, su secretario político, fue detenido en Barcelona por un grupo de policías y trasladado a Madrid, donde se produjo su secuestro y asesinato por agentes de los servicios secretos soviéticos en España, dirigidos por el general del NKVD, Alexander Orlov. La violencia política en la retaguardia catalana y aragonesa, que se saldó con varios asesinatos de anarquistas, comunistas y militantes del POUM, más los centenares de muertos que dejaron las luchas en las calles de Barcelona en mayo de 1937, eran la mejor demostración 39 de que la República tenía un grave problema en su desunión interna, un verdadero obstáculo para ganar la guerra. Negrín la quería ganar luchando, con disciplina en la retaguardia y en el ejército, y organizando una fuerte industria de guerra, aunque el objetivo primordial de sus estrategia consistía en conseguir un cambio radical en la política de no intervención y obtener de esa forma el apoyo de las potencias democráticas occidentales. La guerra iba a ser larga y se podía ganar. Es lo que pensaba Negrín cuando llegó al gobierno y en los 2 años en que dirigió la política de la República pasó por momentos esperanzadores y por otros desastrosos, que parecían presagiar el descalabro final. Hubo todavía esperanzas en el verano de 1938, con el inicio de la batalla del Ebro y la obtención de un crédito de $60 millones que proporcionó la Unión Soviética, a punto de extinguirse ya las reservas de oro. Esperanzas frustradas en el frente internacional con el Pacto de Múnich de finales de septiembre, en el que Gran Bretaña y Francia entregaron Checoslovaquia a Hitler, y en el frente interno con el desenlace de la batalla del Ebro, el 16 de noviembre, que acabó con el ejército de la República volviendo a sus posiciones del 24 de julio, el día del inicio, pero con decenas de miles de bajas y una pérdida considerable de material de guerra que ya no podría utilizarse para defender a Cataluña frente a la ofensiva decisiva franquista. En aquellos momentos en que la República se jugaba todo, resistir militarmente hasta que estallara en Europa un conflicto o, en el peor de los casos, aguantar para conservar una posición de fuerza y negociar una rendición sin represalias, reapareció la desunión interna. Muchos dirigentes republicanos y socialistas se desmoralizaron y comenzaron a criticar la estrategia de resistencia de Negrín y su dependencia de la Unión Soviética y del C. El hambre y la crisis de subsistencia erosionaron también la resistencia, pero el final de la República lo aceleró la conspiración y golpe del coronel Segismundo Casado, jefe del ejército del centro, que tenía como principal misión derribar al gobierno de Negrín y negociar con Franco la entrega de armas y hombres. Consiguió algunos apoyos militares y políticos, entre los que destacaban el líder anarquista Cipriano Mera y el socialista Julián Besteiro. El 5 de marzo, los sublevados formaron el Consejo Nacional de Defensa. Era una rebelión militar contra el gobierno legal, todavía en funciones. Los combates fueron intensos en Madrid durante unos días, hasta el 10 de marzo, dejando cerca de 2000 muertos. A los sublevados no les resultó muy difícil aplastar la resistencia comunista, en medio del cansancio y del malestar general. Confiaban en la clemencia prometida por Franco, que Negrín y otros muchos sabían que no iba a cumplir. Porque la guerra de los militares rebeldes de julio de 1936, con Franco al frente, fue de exterminio y eso significaba destruir de raíz al enemigo para que no pudiera levantar cabeza en décadas. La España sublevada en la España controlada por los militares sublevados, la construcción de un nuevo Estado fue acompañada de la eliminación física del oponente, la destrucción de todos los símbolos y políticas de la República y de la búsqueda de una victoria rotunda e incondicional sin posibilidad de mediación alguna. En ese camino Franco contó con el apoyo y la bendición de la Iglesia Católica.
Obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la ciudad terrenal y Franco acabó creyendo que, efectivamente, tenía una relación especial con la divina providencia. Francisco Franco tenía 43 años cuando se sublevó contra la República. Casi toda su carrera militar la hizo en África, lo que le proporcionó ascensos rápidos por méritos de guerra y un buen número de medallas, cruces y distinciones. Era considerado por sus compañeros de armas un jefe preparado y competente, pero su camino al poder supremo quedó muy despejado por la desaparición de la escena de algunos de sus rivales más cualificados para ese puesto. El general José Sanjurjo murió el 20 de julio cuando el pequeño avión en que lo llevaba el falangista Juan Antonio Ansaldo se estrelló cerca de Lisboa. Los generales Joaquín Fanjul y Manuel Godet habían fracasado en su intento de tomar Madrid y Barcelona, y fueron detenidos y unos días después fusilados. Emilio Mola, que había preparado la conspiración y la rebelión en calidad de director, aunque era general de brigada, de rango inferior a Franco, podía ser, no obstante, un competidor. Franco jugó sus cartas con destreza y ambición. Se presentó ante periodistas y diplomáticos como el principal general de los sublevados. Dirigía además las tropas mejor preparadas del ejército español, que logró pasar a la península gracias a los aviones de transporte y bombarderos que le enviaron Hitler y Mussolini. Ese fue, según los mejores 41 especialistas, el factor decisivo que colocó a Franco como el mejor candidato en la lucha por el poder. El primer objetivo era crear un mando militar único y un aparato político centralizado. El 1 de octubre de 1936 Franco fue nombrado jefe del gobierno del Estado español. En la ceremonia de investidura el general Miguel Cabanellas, en presencia de diplomáticos de Italia, Alemania y Portugal, le entregó el poder en nombre de la Junta de Defensa que presidía desde el 24 de julio y que fue disuelta para ser sustituida por una Junta Técnica del Estado encabezada por el general Fidel Dávila. Franco adoptó el título de caudillo, que le conectaba con los guerreros medievales. Todas las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar defendían a finales de 1936, asumido ya el mando supremo de Franco, algún tipo de unificación, aunque el problema residía en dilucidar quién ocuparía más cuotas de poder. En este punto, todos temían a Falange, que había experimentado un crecimiento espectacular en los primeros meses de la guerra civil. Su discurso radical y estructura paramilitar hicieron de polo de atracción cuando las armas sustituyeron a la política. En el mes de octubre de 1936 había más de 36.000 falangistas en los frentes. Ahora que tenía miles de afiliados, carecía sin embargo de una dirección sólida, de dirigentes indiscutibles o carismáticos. José Antonio Primo de Rivera estaba preso en Alicante. Onésimo Redondo había muerto en un enfrentamiento armado con las milicias republicanas. Julio Ruiz de Alda, Fernando Primo de Rivera, hermano menor de José Antonio, y Ramiro Ledesma Ramos fueron asesinados en varias sagas realizadas en las cárceles de Madrid. Franco pensaba en un partido que le ayudara a concentrar todavía más el poder en su persona. También le presionaban en esa dirección los fascistas italianos. Entonces apareció en Salamanca Ramón Serrano Suñer, tras lograr escapar del Madrid Rojo. Diputado de la CEDA, casado con la hermana menor de Carmen Polo y amigo íntimo de José Antonio. Era la persona idónea para sentar los cimientos jurídicos de la Nueva España, para crear una maquinaria política permanente, un nuevo estado similar al de los fascismos. El plan de Serrano Suñer consistía en crear un movimiento político de masas a partir de la unión de Falange y la Comunión Tradicionalista Carlista. El 19 de abril de 1937 se dio a conocer el decreto de unificación. Falange Española y los Requetés se unían bajo la jefatura de Franco en una sola entidad política nacional, Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Todos los demás grupos políticos que 42 habían sustentado también el esfuerzo bélico de los rebeldes, incluidos los alfonsinos y los ceristas, quedaban excluidos. En realidad, las estructuras jerárquicas de falangistas y requetés desaparecían también porque el supremo jefe, a partir de ese momento, era Franco. El 25 de abril, Manuel Edilla fue arrestado junto con otros falangistas disidentes y condenado a muerte. Franco le indultó, pero pasó 4 años en la cárcel. Dado el control que Franco tenía de la situación, había poca posibilidad de resistencia. La nueva Falange fue desde el principio un partido dominado por Franco, que culminaba así la eliminación de cualquier rival político. Por si el camino no lo tuviera Franco suficientemente despejado, apenas un mes y medio después de la unificación desapareció también el único competidor con alguna posibilidad que quedaba.
El 3 de junio de 1937 el avión que llevaba al general Emilio Mola a inspeccionar el frente, en plena campaña para la conquista del norte, se estrelló cerca de Alcocero, un pueblecito de la provincia de Burgos. Pese a que Franco era el jefe indiscutible y la unificación trató de dar satisfacción a los diferentes grupos del bando insurgente, la Falange salió al principio muy beneficiada y sus dirigentes ocuparon los puestos más importantes en la administración y en el partido. A principios de diciembre Franco nombró al primer secretario de la FET y de las JONS, un puesto que recayó en Raimundo Fernández Cuesta, el camisa vieja más relevante que quedaba. Las principales delegaciones nacionales del nuevo partido fueron a parar también a exfalangistas de José Antonio. La sección femenina a Pilar Primo de Rivera. Prensa y propaganda al cura Navarro Fermín Izurdiaga. Auxilio social a Mercedes Sanz Bachiller. Ningún antiguo jerarca de Falange, con la excepción de algunos edillistas, se quedó fuera del reparto del pastel. Allí estaban Dionisio Ridruejo, Alfonso García Valdecasas, José Antonio Jiménez Arnau, Pedro Gamero del Castillo, Antonio Tobar o Julián P. Martín. El estado campamental dejó paso gradualmente a una burocracia más organizada. El 30 de noviembre de 1938 Franco nombró su primer gobierno, cuya composición había cocinado Serrano Suñer. Los cargos, como pasaría ya siempre en todos los gobiernos franquistas posteriores, fueron repartidos cuidadosamente entre militares, carlistas, falangistas y monárquicos, es decir, entre todos los sectores que formaban esa coalición de fuerzas que se levantó en armas contra la República en julio de 1936. El principal fruto político de esa nueva etapa fue la aprobación el 9 de marzo de 1938 del Fuero del Trabajo, una especie de falsa constitución basada en la Carta del Lavoro del 43 fascismo italiano. Fue un texto de compromiso entre el falangismo, representado por Ridruejo, y el tradicionalismo católico. Fascismo y catolicismo, de esos mimbres estaba formado ese nuevo Estado que emergió conforme la guerra avanzaba. Por un lado, se exaltaba al líder, caudillo, como el Führer o el Duce, se imponía el brazo en alto como saludo nacional y la camisa azul. Por el otro, aparecían los ritos y las manifestaciones religiosas, las procesiones, misas de campaña y las ceremonias político-religiosas de tipo medievalizante. La radicalización que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarios, su potencial totalitario y la experiencia de la guerra de exterminio puesta en marcha por los militares rebeldes desde julio de 1936, se fusionaron con la restauración de esa consustancialidad histórica entre el catolicismo y la identidad nacional española. El catolicismo era el antídoto perfecto frente a la república laica, el separatismo y las ideologías revolucionarias. Se convirtió en el vínculo perfecto para todos los que se adhirieron al bando rebelde, desde los más fascistas a quienes se habían proclamado como republicanos de derechas. Campos de batalla en los 3 meses que siguieron a la sublevación de julio de 1936, la guerra fue una lucha entre milicianos armados, que carecían de los elementos básicos que caracterizan a los ejércitos, y un poder militar que concentraba todos los recursos a golpe de autoridad y disciplina y que pudo contar casi desde el principio con los efectivos bien adiestrados del Ejército de África. La Batalla de Madrid, en noviembre de ese año, inauguró una nueva forma de hacer la guerra y transformó a ese grupo de milicianos en soldados de un nuevo ejército. A mediados de octubre de 1936, las tropas de los militares rebeldes, que disponían ya de abundantes piezas de artillería y carros blindados italianos, habían ocupado la mayoría de las poblaciones alrededor de Madrid. Los milicianos, atemorizados por el avance del ejército de África, se replegaban hacia la capital y a ella acudían también cientos de refugiados de las localidades ocupadas. El 29 de octubre aparecieron en Madrid los primeros carros de combate y aviones soviéticos que el Kremlin había decidido enviar para contrarrestar la ayuda italiana y alemana. El 8 de noviembre los milicianos y los moros luchaban cuerpo a cuerpo en la ciudad universitaria. 2 semanas después, Franco y Varela tuvieron que detener los 44 asaltos frontales. Aunque el héroe popular de la defensa de Madrid pudo ser el general José Miaja, de los aspectos técnicos y militares se ocupó Vicente Rojo, un militar que se mantuvo fiel a la República porque creía que ese era su deber y que se convirtió meses después en el jefe de su ejército. Junto a Rojo, existió un grupo de militares profesionales, como Juan Hernández Sarabia, Antonio Escobar, Francisco Llano de la Encomienda, José Fontano Manuel Matallana, que mantuvieron su lealtad a las instituciones de la República y, sin embargo, han padecido el olvido.
Pese a que muchos de ellos fueron los últimos en abandonar España, la literatura más radical del exilio, anarquista y socialista, los tachó de traidores, franquistas o de meras marionetas del estalinismo. A comienzos de 1937 las fuerzas republicanas sumaban casi 350.000 hombres, una cifra muy similar a los efectivos del ejército franquista, aunque este contaba con el importantísimo auxilio de cerca de 80.000 italianos organizados en el Corpo di Truppe Volontarie, CTV, al mando del general Mario Roata y de varios miles de alemanes que sirvieron desde noviembre de 1936 en la Legión Cóndor, y en los refuerzos terrestres de antitanques y artillería. Fueron precisamente italianos los que entraron en Málaga el 8 de febrero de 1937. 2 días antes, varias decenas de miles de ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos y niños, habían emprendido una auténtica desbandada hacia Almería, para evitar las represalias y las racias de los conquistadores. La aviación y los buques Cervera y Baleares los bombardearon y el camino se cubrió de muertos y heridos, mientras que muchas familias perdían a sus niños en la huida. Franco, mientras tanto, había comenzado a preparar una nueva ofensiva contra Madrid, a través del valle del río Jarama, sobre la carretera de Madrid a Valencia. Esa operación debería completarse con un ataque de las tropas italianas del CTV desde Sigüenza hacia Guadalajara para cercar Madrid en un movimiento de pinza. Durante 3 semanas de febrero, desde el 6 hasta final de mes, ambos bandos contendientes perdieron miles de hombres y aunque los franquistas consiguieron hacer avanzar el frente algunos kilómetros, la batalla del Jarama fue bastante estéril. Unos días después, el 8 de marzo, la división motorizada del general Amerigo Coppi comenzó su ataque, pero se vio sorprendida por una gran tormenta de nieve y en unos pocos días sufrió una estrepitosa derrota. Los sucesivos fracasos en el intento de tomar Madrid hicieron cambiar la estrategia de Franco, quien optó a partir de ese momento por una guerra larga, de desgaste, de aplastamiento gradual del enemigo. Poseía todas las bazas y ventajas para aplicar esa 45 estrategia militar. Tenía abundantes hombres, facilitados por la preservación del sistema tradicional de reclutamiento y por los numerosos voluntarios marroquíes que seguían incrementando el ejército de África. Pero sobre todo contaba con la seguridad de que el panorama internacional de apoyo ítalo-germano a su causa y de abandono de la República por las democracias occidentales no iba a moverse. El objetivo de los militares franquistas pasó a ser ahora el norte industrial y minero, que estaba aislado del resto de la zona republicana. Mola inició su campaña a final del mes de marzo con masivos bombardeos de la Legión Cóndor para romper la moral de la población civil y destruir las comunicaciones terrestres. Primero Durango, el 31 de marzo. Después, Gernika el 26 de abril. El 19 de junio entraron en Bilbao. La España una, grande y libre se extendió después a Santander y en octubre a la zona roja de Asturias. Con la caída del norte industrial, la balanza del poder comenzaba a inclinarse claramente del lado franquista. El coronel Vicente Rojo, recién nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, organizó una estrategia defensiva que trataba de limitar en la medida de lo posible el avance franquista. Ese fue el objetivo de las ofensivas de distracción montadas por sorpresa en Brunete, en julio de 1937, para detener el avance franquista sobre Santander; en Belchite, en agosto y septiembre, para frenar la conquista de Asturias; y en Teruel, en diciembre de 1937, para contrarrestar la prevista ofensiva franquista sobre Madrid. El 7 de enero de 1938 las tropas republicanas tomaron Teruel, la única capital de provincia tomada por los republicanos durante la guerra, aunque fue reconquistado el 22 de febrero por las tropas mandadas por el general Juan Vigón. Acabó así una de las batallas más crueles de la guerra civil, con 40.000 bajas franquistas y más de 60.000 republicanos. Los dos ejércitos tenían en ese momento la misma cantidad de hombres movilizados, casi 800.000 cada uno, pero la superioridad material franquista era abrumadora. La verdad es que el estado en que habían quedado las tropas republicanas era preocupante y se demostró muy pronto, tan solo unos días después, en la gran ofensiva que los militares franquistas iniciaron, a través de Aragón y Castellón, hasta el mar. El 9 de marzo, unos 150.000 hombres, apoyados por centenares de piezas de artillería y de aviones de la Legión Cóndor y de la aviación legionaria, comenzaron a avanzar por el territorio aragonés. La campaña acabó el 15 de abril, con los franquistas en el mar Mediterráneo. 46 partida en dos, acosada por una grave crisis económica y con la moral por los suelos, la República sufría.
Había de defenderse, resistir, impedir al menos un derrumbamiento rápido y esperar a que los vientos internacionales tan contrarios cambiaran de dirección. Las tropas franquistas estaban a menos de 50 kilómetros de Valencia, en la que Franco decía que entraría el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. Y en esa noche del 24 al 25, varias unidades del ejército republicano, al mando del comunista Juan Modesto, cruzaron el río Ebro en botes, siguiendo el plan trazado por el general Rojo para juntar de nuevo el Levante con Cataluña. Comenzó así la batalla del Ebro, la más larga y dura de toda la guerra. El avance inicial, como solía ser normal en esas acciones republicanas, fue considerable, pero pronto, también como siempre, quedó detenido. Y Franco actuó como lo hizo en anteriores ocasiones, en Brunete, Belchite o Teruel, y emprendió la reconquista del territorio cedido. La batalla pareció al principio una victoria táctica de los republicanos, que habían frenado la ofensiva franquista sobre Valencia, pero fue, en casi todo su desarrollo, una batalla defensiva que buscaba más cansar al adversario, obligarle a negociar una victoria menos incondicional, que derrotarle, algo imposible. Lucharon durante casi 4 meses, hasta el 16 de noviembre, 250.000 hombres. Los franquistas perdieron más de 30.000 y los republicanos el doble, aunque los principales historiadores militares no se ponen de acuerdo en el número exacto de muertos, unos 13.000 en total, repartidos casi a partes iguales entre los dos bandos. La República había perdido lo mejor de su ejército y poco después perdió toda Cataluña. La República parecía ya derrotada, sobre todo porque el Pacto de Múnich, firmado a finales de septiembre y que dejaba a Hitler avanzar libremente sobre Checoslovaquia, quebró la estrategia de resistencia de Negrín y demostró que las democracias no querían cambiar su política de apaciguar a las potencias fascistas. La derrota de la República, el final de la República, estaba ya cantado desde el Pacto de Múnich y el desenlace de la batalla del Ebro, pero sus 3 últimos meses de vida fueron agónicos. Toda Cataluña cayó rendida a los pies de las tropas de Franco en apenas un mes, en medio de la exaltación patriótica y religiosa. A mediados de enero de 1939 entraban en Tarragona y el 26 en Barcelona. Las tropas republicanas se retiraron hacia la frontera francesa de forma desorganizada. Las bombas y los ametrallamientos de la aviación franquista causaron numerosos muertos, 47 y heridos. Con la caída de Barcelona y la conquista total de Cataluña, la República agonizaba. Los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia reconocieron por fin oficialmente al de Franco y el 27 de febrero de 1939 Manuel Azaña, que había pasado ya a Francia 3 semanas antes, dimitió como presidente de la República. Unos días después, el golpe del coronel Segismundo Casado empeoró las cosas. El golpe de Casado no fue solo la culminación de un conflicto político, sino también la sublevación de los mandos profesionales contra el gobierno republicano, al que le negaban legitimidad. Inauguró una desesperada y costosa lucha fratricida en esa república moribunda, con ramificaciones en otras partes de la zona central y en Cartagena, y no consiguió ninguna paz honrosa, sino una rendición sin condiciones, lo que Franco, los militares, las autoridades civiles y la Iglesia Católica habían anunciado insistentemente, es decir, el aniquilamiento del régimen republicano y de sus partidarios. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, nuestras tropas victoriosas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, decía el último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939. Su superioridad material le había conducido al triunfo definitivo. El balance de los desastres de la guerra no ofrece dudas. Antes de perderla, la República había sido castigada de forma lenta, con batallas que dejaban a sus tropas diezmadas y con una represión brutal tras la entrada del ejército de Franco en cada ciudad conquistada. Atrás había quedado una guerra de casi 1000 días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a las 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. 500.000 de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración. La Guerra Civil Española fue la primera de las guerras del siglo XX en que la aviación se utilizó de forma premeditada en operaciones de bombardeo en la retaguardia. La intervención extranjera mandó por el cielo español a los S-81 y S-79 italianos, a los E-111 alemanes y a los Katiuskas rusos, convirtiendo a España en un campo de pruebas para la Gran Guerra Mundial que se preparaba.
Madrid, Durango, Gernika, Alcañiz, Lérida, Barcelona, Valencia, Alicante o Cartagena, entre otras muchas ciudades, vieron cómo sus poblaciones indefensas se convertían en objetivo militar. 48 El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. La retirada, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista. Los 3 presidentes de gobierno que tuvo la República en guerra murieron en el exilio. José Giral en México, en 1962. Francisco Largo Caballero en París, en 1946, tras haber pasado por el campo de concentración nazi de Oranienburg. Y en la misma ciudad murió Juan Negrín en 1956. Manuel Azaña, el presidente de la República y el político más importante de la España de los años 30, murió en Montauban, Francia, el 3 de noviembre de 1940. España vivió a partir de abril de 1939 la paz de Franco, las consecuencias de la guerra y de quienes la causaron. España quedó dividida entre vencedores y vencidos. Las iglesias se llenaron desde antes del final de la guerra de placas conmemorativas de los caídos por Dios y por la patria. Por el contrario, miles de asesinados por la violencia iniciada por los militares sublevados en julio de 1936 nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida y sus familiares andan todavía buscando sus restos. El proyecto reformista de la República y todo lo que esa forma de gobierno significaba fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos. La República se encontró con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses. Las dictaduras dominadas por gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos y, si se exceptúa el caso ruso, todas esas dictaduras salían de las ideas del orden y de la autoridad de la extrema derecha. 6 de las democracias más sólidas del continente fueron invadidas por los nazis al año siguiente de acabar la guerra civil. España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponían al de la democracia y de la revolución. La victoria de Franco fue también una victoria de Hitler y de Mussolini. Y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias.